Estamos en el aire. Bendito sea Jehová la roca, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro sanador. Jehová es nuestro Dios. Bendito sea nuestro precioso y amado Dios. Hoy desde Córdoba, Argentina, por la gracia y la misericordia de Jehová, desde Córdoba, Argentina, José Amato, profeta y predicador del Señor, nuevamente al aire en esta radio Selac Estéreo, Ministerio Radial, desde San Marcos, Guatemala, llevando esta preciosa palabra por todo San Marcos y por todo Guatemala y por los países limítrofes que escuchan esta emisora que lleva palabra de Dios. Bendito sea Jehová la roca, que Él ha puesto esta radio en el aire, para que la bendita y hermosa y gloriosa palabra del Señor sea predicada, sea expandida por el reino de los cielos. En esta tarde bendigo a todos mis hermanos allí, en San Marcos, Guatemala, a todos los hermanos que trabajan en esta radio, a Clay Merida, a su esposa y a todos sus hijos y toda su parentela. Envío ahora bendiciones, salutaciones, en el precioso nombre de Jesucristo, sobre todo mis hermanos Clay Merida y toda su parentela. Desde 94.1 Radio Selac Estéreo, saliendo al aire ahora, para todos los países de la tierra, todos aquellos hermanos que estén escuchando esta radio, en todas las naciones de la tierra, les mando bendiciones, salutaciones, que la preciosa y hermosa palabra del Señor esté prosperando sus caminos, sus vidas, sanando toda enfermedad y toda dolencia, trayéndole palabra de gozo y de alegría a sus vidas. Bendito sea el precioso y hermoso nombre de Jesús, porque nosotros antes estábamos prisioneros, esclavos de las tinieblas, esclavos del príncipe de la potestad del aire que está rigiendo todo este mundo. Pero nosotros ahora tenemos la libertad en Cristo Jesús, porque Él nos ha hecho libres. Ahora somos libres por medio de Jesucristo nuestro Señor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. En esta tarde, hermanos, el que tuviere alguna necesidad de oración, hermanos que tengan alguna enfermedad, alguna dolencia, algún problema de familia, algún problema de dinero, algún problema, hermano, de finanzas, alguna tribulación, alguna angustia, en el nombre de Jesucristo, envíelo a la radio. Yo estaré orando al final del programa por cada uno de los hermanos que enviaren sus peticiones. La preciosa palabra del Señor dice: sobrellevad los unos la carga de los otros. Así que nosotros estamos para llevar nuestras cargas y las cargas de nuestros hermanos de la iglesia. Bendito, precioso y hermoso es el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo somos más que poderosos. Somos todopoderosos en el precioso nombre de Jesús. Tenemos poder y autoridad, hermanos, para pisotear todas las obras del diablo, para deshacer las obras de Satanás, para pisotear serpientes y escorpiones. Esto quiere decir principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Atar y reprender toda clase de espíritus inmundos que están afligiendo la vida de los hermanos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús, porque continuamente, hermanos, tenemos una lucha contra Satanás el diablo. Ese se ha puesto encarnecidamente a luchar en contra de la iglesia de Jesucristo, porque quiere tener a su iglesia nuevamente en esclavitud. Pero nosotros somos libres. Hemos sido llamados para ser libres en Jesucristo, libres y victoriosos en su precioso nombre. Por eso nosotros tenemos poder y autoridad
en el precioso nombre de Jesucristo, para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza de Satanás, y nada nos podrá hacer daño, porque sabemos nosotros que Jesús anda en el medio nuestro, hermanos. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Muchos no tienen conciencia de que Jesús anda caminando entre medio de sus iglesias. En sus manos tiene a todas sus iglesias. Él manda su palabra a cada uno de los ángeles, los pastores que están en cada una de sus iglesias. Él envía su palabra. Él conoce las obras que nosotros hacemos. Él conoce nuestro sufrimiento. Él conoce todo lo que nosotros padecemos, hermanos. No hay nada de lo que nos pase a nosotros que Jesucristo no lo sepa. Pero muchas veces los hermanos se olvidan de ese principio y se ponen a clamar: ¿dónde estás, Dios mío? Y Dios sabe exactamente lo que te está pasando, hermano. Cuáles son tus problemas, tus angustias, tus tribulaciones, tus miedos. Pero dice: no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito y precioso es el nombre de nuestro Dios. Bendito es Jesucristo nuestro Señor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque Él nos ha dado a nosotros poder y autoridad en su precioso nombre. Él dijo: yo les doy poder y autoridad en mi nombre, para que ustedes pisoteen serpientes y escorpiones, reprendan toda la fuerza de Satanás, destruyan todas las obras del diablo. Nosotros tenemos poder y autoridad que nos ha dado Jesucristo. Por eso muchas veces los hermanos no tienen victoria. Están sumidos en la pobreza. Y aparte de la pobreza está la enfermedad, está la tribulación y la angustia. Pero dice: no temas, porque yo estoy contigo y yo te he dado poder y autoridad. ¿Qué haces tú, hermano, con el poder y la autoridad que Jesucristo te ha dado? Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros podemos deshacer toda obra de Satanás, toda obra de las tinieblas. Nosotros las podemos deshacer en el bendito nombre de Jesucristo. No hay cosa peor para el diablo que decirle: yo te reprendo todas las obras que tú has hecho en mi vida, en la iglesia, en mis hermanos. Yo reprendo y ato todo espíritu inmundo en el nombre precioso de Jesucristo. Y los espíritus inmundos de enfermedad, de pobreza, de traba, de azote, de lazos, de tribulaciones, tiene que obedecer, tiene que huir cuando escuchan el nombre de Jesucristo en nuestros labios. Pero ese nombre tiene que estar escrito con el dedo de Dios en nuestros corazones, hermanos. Tenemos poder y autoridad, pero debemos dejar todo lo que nosotros anhelamos y deseamos en este mundo para tener victoria en el nombre de Jesús. Glorioso nombre. Y voy a traer un mensaje en este día. El segundo mensaje con respecto a las iglesias del Apocalipsis. El Espíritu Santo, en su preocupación, me ha dado para que haga 7 mensajes con cada una de las iglesias del Apocalipsis. Este es el mensaje número 2. El mensaje a la iglesia que está en Esmirna. Esmirna significa mirra. La mirra significa amargura, tribulación, angustia. Bendito sea. Por eso esta iglesia, hermano. Esta iglesia es alabada por el Señor. Porque dice el Señor así, en Apocalipsis 2, capítulo 8, la preciosa, bendita y gloriosa revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Dice así la palabra de Dios:
y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escríbele al pastor que está en la iglesia de Esmirna. Escríbele a los pastores que hoy están esparcidos por todo el mundo, que están en la misma condición que la iglesia de Esmirna. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Jesús quiere que le hablemos a todos los pastores y a todas las iglesias que están en la condición de la iglesia de Esmirna. Dice así, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Jesucristo estuvo muerto y luego resucitó, se presentó vivo a sus discípulos durante 40 días y 40 noches. Y allí estuvo hablándoles acerca del reino de los cielos, acerca de lo que la iglesia tendría que pasar. Y dice: el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él ahora está vivo, hermano. Yo siempre me preguntaba, antes de creer en el Señor, unos cuantos meses antes de creer en el Señor, yo leía una Biblia. Y en la Biblia me decía que Él estaba vivo, que había resucitado de entre los muertos, que Él se le aparecía a sus discípulos, que Él se le aparecía a Pablo, que Él se le apareció a Juan, y que actualmente Él sigue apareciéndosele a todos aquellos que anhelan la presencia gloriosa de Jesucristo. Y tengo las llaves de la muerte, dice Jesús. Y a ti te daré las llaves de la muerte, las llaves del Hades y de la muerte. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bendito sea precioso Jesús. Nosotros tenemos las llaves, hermanos, del reino de los cielos. Y todo lo que nosotros ataremos aquí en la tierra será atado arriba en los cielos. Y todo lo que nosotros desatemos, todas las personas que nosotros desatemos de ataduras demoníacas, aquí en la tierra serán desatadas allí en los cielos. Porque Jesucristo tiene las llaves de los cielos y Él nos da a nosotros las llaves de la vida y de la muerte. Podemos resucitar a los muertos en el precioso nombre de Jesucristo. Él dijo: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Bendito sea nuestro Señor. Él resucitaba a los muertos, hermanos. Escribe las cosas que has visto y las que son y los que han de ser después de estas, dice el Señor. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, o sea, son los pastores de la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Cada iglesia es un candelero. Es como una lámpara judía que tiene 7 picos de donde salen las llamas que alumbran. Se alimenta de aceite. Esa es la típica lámpara, el candelero judío, con las 7 picos. Por eso el Señor dice: yo ando en el medio del candelero de oro. Para Él las iglesias son benditas y gloriosas y puras como el oro, porque como el oro es probado en fuego, así la iglesia del Señor es probada por el fuego, hermano. Y dice así la palabra del Señor. Tengamos en cuenta esto, que Él dice: ando en medio de los candeleros y en mi mano tengo a los ángeles, a las estrellas, a los ángeles, a los pastores de las iglesias. Están en las manos del Señor. Son como un candelero en su mano. Él los pone para que brillen con el aceite que da el Espíritu Santo. El precioso aceite que nosotros tenemos que renovar diariamente. Es el aceite para nuestras lámparas. Es el aceite, hermano, del Espíritu Santo. A medida de que nosotros trabajamos en la obra, estamos alumbrando con la presencia de Jesucristo, con el aceite del Espíritu Santo. Por eso cada día debemos de renovar
nuestro aceite en nuestra lámpara. El precioso Espíritu Santo es el que añade cada día aceite a nuestras lámparas, hermanos. Pero tengamos siempre presente que nuestras lámparas tienen que estar encendidas, que nosotros tenemos que brillar en el mundo, hermanos, porque somos la lumbrera del mundo. Si nosotros callamos la palabra de Dios en este mundo, nosotros estamos negando a Jesucristo. Pero si nosotros alumbramos con la palabra de Dios a aquellos que andan en oscuridad, en tinieblas, que están siendo cautivos por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu inmundo que rige todo este mundo, si nosotros callamos la palabra de Dios y no ponemos en libertad a aquellos que están en cautivo, porque nosotros tenemos poder y autoridad, somos la lumbrera del Señor, tenemos poder y autoridad en su precioso nombre, brillamos con el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, debemos buscar cada día el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ser lleno cada día con el aceite que desciende del cielo, el precioso Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Y dice así el Señor: yo conozco tus obras. O sea que Él conoce todas las obras que nosotros hacemos, las obras que hacemos para Él. Él las tiene en su mano, nos pone a brillar. Pero si nosotros estamos haciendo obras para nuestro propio bien, Él quita el candelero del medio, Él quita el candelero de la presencia de Dios. Él rechaza a esa iglesia que quiere alumbrar con su luz propia. Por eso Él dice: yo conozco tus obras. Bendito sea Jesús. Ya esta iglesia de Esmirna es una de las iglesias que está delante de la presencia del Señor, brillando en todo su esplendor, porque dice así la palabra: yo conozco tus obras y tu tribulación. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La iglesia de Esmirna estaba pasando por tribulaciones. Yo siempre digo, para entrar en el reino de los cielos, para ser una lumbrera para el Señor, es necesario pasar por tribulaciones. Sin las tribulaciones, nosotros no entramos al reino de los cielos. La tribulación, la pobreza y la blasfemia son las cosas que la iglesia de Esmirna, esta iglesia, estaba pasando, hermanos. La tribulación significa todas aquellas cosas que a nosotros nos pueden estar pasando en este mundo y que está pasando en muchas iglesias. Es la presión que viene de afuera, es la oposición de los hombres, es la oposición y los ataques, el destierro, la opresión, los azotes, el pillaje. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La tribulación es eso, hermano. La tribulación que sufre la iglesia que está haciendo la obra del Señor, aquella iglesia que está haciendo la preciosa obra del Señor, en tribulación, en persecución, en angustia. Dice: yo conozco tu tribulación. Una cosa es estar en tribulación, hermano. Y le dice el Señor: ¿y tu pobreza? El Señor sabía que carecían de toda necesidad que se puede comprar con el dinero. Carecían de riquezas, carecían de dinero. Eran pobres en todo lo que tenían, en la vestidura, en el alimento, en el calzado, en el templo. Pero dice el Señor: tú eres rico. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Cuando el Señor a mí me envió, dice: te voy a enviar para que veas la condición de mis iglesias.
y me envió a 1000 kilómetros de la ciudad de Córdoba, a un pueblo cabecera de muchos pueblos. Eran como 10 pueblos y allí estaban muchas iglesias y el Señor me envió ahí. Estuve 6 años y medio en ese lugar, hermano, en una provincia que está limitando con Chile. Nos separa nada más que las cordilleras. Bendito sea el precioso nombre del Señor. En verano hace 40 grados a la sombra y en invierno hace 15 grados bajo cero, hermano. A ese lugar me envió el Señor. Yo estoy viviendo en una ciudad mediterránea, en el centro de la República Argentina. Una ciudad que lo tiene todo, hermano. Tiene fábrica, tiene granos, tiene lo que es para el turismo, fábricas de autos, de todo lo que tú quieras trabajar en Argentina, en la ciudad de Córdoba, todo está aquí. Y me envió a un lugar el Señor. En ese lugar lo que había eran frutos de la tierra, hermano. Había viñedos y toda clase de frutos. Pero me envió el Señor para que viera la condición de la iglesia. Y la iglesia estaba en tristeza, estaba en pobreza, en persecución. Y también había blasfemos. Porque dice acá, tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Yo no entendía bien qué es lo que quería el Señor mostrarme cuando me envió a ese lugar. Fui para amonestar a algunos siervos, porque yo fui constituido profeta en el año 96 más o menos. El Señor me habló y me constituyó como profeta y me mostró a muchos siervos a los cuales estaban haciendo la obra del Señor conforme a sus propios corazones. Entonces el Señor me envió a ese lugar para que vea la condición, y en ese lugar había una condición como la que hay ahora en las 7 iglesias del Apocalipsis. Había grandes iglesias y pequeñas iglesias donde se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Era en las iglesias que tenían pobreza, hermano. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Los hermanos, cuando yo iba a predicar a las iglesias, juntaban sus ofrendas para dármela a mí, para bendecirme con sus ofrendas. Y yo conocía la pobreza que había en la iglesia. Yo recibía la ofrenda, la ponía en mis manos, le daba gracias al Señor por la ofrenda que estos hermanos habían traído y la ponía nuevamente en el alfolí para que el pastor decidiera qué hacer con ese dinero. No tomaba el dinero de mis hermanos, lo tomaba como bendición, pero no lo tomaba para gastarlo en mis gastos, hermanos, porque yo como Pablo he aprendido a ganarme el dinero con mis manos. Yo sé hacer muchas cosas, hermano, para poderme sustentar. Y Pablo no tomaba la ofrenda de los hermanos, sino que él trabajaba con sus manos. Él fabricaba las carpas. Es lo mismo que fabricar casas ahora, porque en aquel tiempo se usaba vivir en carpas, hermano. Y Pablo fabricaba carpas para sustentarse él y a los hermanos que estaban con él predicando el Evangelio por naciones que ellos nunca habían ido. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Ese es el punto en el que el Señor te tiene como lumbrera, hermano. Cuando te estás poniendo al lado de aquellos hermanos que están en pobreza, pero que son ricos, dice el Señor. Tú eres rico espiritualmente, porque cuando me reunía en esos templos hechos en un garaje, pues en alguno de esos saloncitos muy chicos, éramos a lo mejor 30 en un lugar. La gente se enteraba
Los hermanos se enteraban que estaba yo allí, que el Señor manifestaba su gloria, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. Entonces la gente se agolpaba y quedaban todos los hermanos afuera. Los hermanos que eran de ese lugar daban su silla a los que venían y ellos se quedaban afuera y las visitas entraban adentro. Se llenaba el lugar donde estaba predicando la palabra del Señor y los hermanos se agolpaban afuera y se gozaban de la poderosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se derramaba, los ángeles se dejaban ver en esos lugares, hermanos. Había quien tenía los ojos abiertos para poder ver el reino de los cielos. Jesucristo, si quiere abrirte los ojos, hermano, para que veas el reino de los cielos, te lo va a abrir, hermano. Pero hay un requisito, le dice el Señor. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Tú eres rico, le dice el Señor. Rico porque el poder del Espíritu Santo se podía manifestar en los corazones de aquellos hermanos que venían para recibir la presencia del Espíritu Santo, para recibir las bondades de Jesucristo. Bendito sea la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Espíritu Santo. Tú eres rico, le decía. Eran todos los hermanos pobres. Tenían monedas que traían de ofrenda. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Yo no recibía el dinero para gastármelo en mis deleites. Lo dejaba, hermano, en la iglesia, para que el pastor, el ángel de la iglesia, hiciera conforme el Espíritu Santo le guiara. Bendito sea la gloriosa y preciosa presencia del Señor. Iba a las iglesias grandes, hermano. También se colmaba de gente. Se colmaban de hermanos que sabían que yo estaba. Y prevalecían los hermanos más pobres, hermano. Porque esos son los que buscaban la presencia y el poder del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Estás pasando pobreza y tribulación. No te hagas problema porque tú eres rico, le decía el Señor. Y tú conoces la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Nosotros todos, la iglesia de Jesucristo, los verdaderos creyentes en Jesucristo, aquellos que somos ricos, porque somos pobres. Tengo 62 años, hermano. Todavía sigo haciendo cosas con mis manos para ganarme el sustento cada día. El Señor en su misericordia me da la sabiduría para poder hacer cosas con mis manos y ganarme el sustento para mí, para mi esposa y para mis hijos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Tú eres pobre y estás en tribulación, pero eres rico. Hermano, la riqueza está dentro del corazón de los hermanos. La riqueza está en la pobreza material. Hoy en día, hermano, cuando voy a visitar algunas iglesias que tienen esos templos fastuosos, esos lugares esplendorosos, adornados con cortinas, con toda clase de gastos que hacen para colgar en las paredes, para tratar de decir nosotros somos ricos. Mentiras, hermano, eres un pobre y desventurado, dice el Señor. Porque la riqueza no está en las cortinas, en los púlpitos que tú puedas mostrar allí en la iglesia. Eso es para los que están en holgura económica, carecen del poder del Espíritu Santo. Yo visito iglesias que tienen mucho dinero colgado en las paredes, aires acondicionados grandísimos. Pero cada uno de los hermanos pobres que van a esos lugares se vuelven y después ven la realidad que hay en sus hogares, que no tienen nada muchas veces ni para comer, pero llevan la ofrenda a ese lugar. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Tú eres rico, le dice a uno. Tú dices, yo soy rico, no me hace falta nada.
pero tú eres un pobre y desventurado, le dice el Señor. Y yo cuando visito esas iglesias que tienen riquezas, se nota en la vestimenta de los ángeles que están allí ministrando. Se nota, hermano, en cada una de las vestimentas que tienen estos. Se nota que tienen dinero, hermano. Pero ¿sabes qué? La presencia del Espíritu Santo no se siente en ese lugar. Es como que si Jesús hubiese quitado ese candelero. Cuando Jesús quita el candelero, porque tú dices yo soy rico y no tengo necesidad de nada, la presencia del Espíritu Santo no desciende, porque ya ha sido quitado tu candelero de su lugar. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Glorioso nombre del Señor. Cuántas iglesias que visito y veo que la gracia del Señor no está en ese lugar. El poder y el gozo del Espíritu Santo no están en ese lugar. Será porque Dios ha quitado el candelero, porque ya no brilla con la luz del Espíritu Santo, sino que tratan de hacer prédicas bonitas para tratar de conquistar el corazón de los hermanos. Y aquí vamos a la otra parte, hermano, y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Nosotros, todos los creyentes, todos los verdaderos creyentes, somos judíos por adopción. La savia viene de Israel, le dije. El olivo verdadero ha sido desgajado y Dios ha injertado en el olivo verdadero el olivo silvestre. Nosotros somos el olivo silvestre, pero estamos recibiendo la savia del olivo verdadero. El olivo verdadero es el pueblo de Israel. O sea que todos nosotros los creyentes, los que somos pobres pero que somos ricos, somos judíos por adopción. Y los que se dicen ser judíos y blasfeman no son judíos, son los creyentes, hermanos. Son los creyentes cristianos, los que se dicen ser judíos. El Señor conoce la blasfemia de lo que se dice ser cristiano o verdaderamente lo que se dice ser judíos. Ahora hay muchos hermanos que no quieren ser judíos y nosotros somos judíos por adopción. La savia del olivo silvestre, del olivo verdadero, es la que nos alimenta, hermanos. La salvación vino a Israel. La salvación vino de los judíos. Jesucristo vino y nació de una mujer judía. Nosotros tenemos la savia de los judíos. Somos judíos por adopción. Somos el pueblo de Dios, el que ha sido injertado en el olivo verdadero. Nosotros somos injertados, pero así como estamos injertados, el Señor puede cortar nuestros gajos, porque si el Señor no tuvo misericordia y desgajó del olivo verdadero a Israel e injertó el olivo que somos nosotros, el olivo silvestre era el olivo que no llevaba fruto. El fruto del olivo silvestre no sirve, hermano. En eso se diferencia el olivo verdadero del olivo silvestre. Que la aceituna que da el olivo silvestre no sirve, hermano. No sirve para nada. Por eso nosotros dice que somos judíos, pero no lo somos, sino sinagoga de Satanás. Yo he conocido a muchos. El Señor me ha mostrado a muchos que se dicen ser hermanos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Son estos los que nos blasfeman, los que se burlan de nosotros, aquellos que tienen grandes templos,
Y ven a estas iglesias chicas que están en pobreza, estas iglesias chicas que están en tribulación. Y ven a estas iglesias y se burlan de las iglesias chicas, de aquellos pastores que están en tribulación, de aquellos pastores que andan en pobreza, haciendo la obra de Dios, esforzándose. Pero ¿sabes qué le dice el Señor? No te hagas problemas, porque yo te conozco, yo conozco tus obras, yo conozco a todos aquellos que se burlan de ti, yo conozco a todos aquellos que te dicen que tú no eres nada, que dejes de hacer la obra, porque así dicen los ricos y poderosos. Deja ya de andar remando en contra de la corriente, no vas a llegar a ningún lado. Así dicen los que tienen iglesia grande, aquellos que son doctores en teología, aquellos que se dicen doctores, aquellos que se ponen apóstoles, aquellos que se dicen profetas y están llenos de dinero, aquellos que dicen yo ayudo a las obras más pequeñas, les tiro una migaja de dinero. Esos son los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esos son los que ponen tribulación en las iglesias más chicas. Están mirando para ver que muchas veces estos pastores no están afiliados a ninguna congregación de estas grandes que afilia iglesias chicas, y tratan de sacarlos del medio, de decirle estas no son iglesias reconocidas, no son reconocidas por los hombres, dice Jesús, pero tú eres rico, le dice el Señor. Todas esas obras, hermanos, que se empiezan en los garajes de las casas, que se empiezan por abajo de una enramada, abajo de algún árbol frondoso, esas son las iglesias que ama el Señor, porque dice que en la pobreza, en la tribulación tú eres rico, rico porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta en el corazón de aquellos hermanos que están pasando tribulaciones para alcanzar la gracia de Dios. Y por sobre todas las cosas, hermanos, hay tribulaciones, hay pobreza. Eso se puede soportar, pero mira tú aquella blasfemia de aquellos más grandes que te quieren desmoralizar hasta tirarte afuera, hermano, hasta hacer que tú abandones la obra. Pero dice el Señor en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Bendita sea la preciosa palabra del Señor. A esas iglesias chicas que los otros dicen que son obras muertas. ¿Para qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué danzas? ¿Por qué hablas lengua? Le dicen a las iglesias chicas y pobres. ¿Por qué hay discernimiento de espíritu en esos lugares? ¿Por qué se habla lengua y se profetiza? ¿Por qué hay sanadores en ese lugar? Hay milagros, sanidades. ¿Por qué, hermano? Porque está la riqueza del Espíritu Santo. Y los grandes dicen, la iglesita esa, donde el pastor dice, pone las manos y se sanan algunos enfermos. Esos son los que blasfeman, hermanos. Lo peor que hay para nosotros es la blasfemia de aquellos que se dicen ser pastores del Señor. O como dice el Señor aquí en el mensaje, se dicen ser judíos. Y que todos los que lean la Biblia y tengan un doctorado en la palabra de Dios, fíjense en lo que significa ser judío. Judío por adopción. Ahí en Romanos 4 lo pueden leer, hermanos. Nosotros, la verdadera iglesia del Señor, aquel olivo silvestre, que hemos sido injertados en el olivo verdadero. Nosotros somos la verdadera iglesia del Señor, pero tenemos la persecución de aquellos que se dicen ser judíos, la blasfemia,
blasfeman en nuestra cara, hermano. Nos dicen, tú no eres nada. ¿De dónde tienes cobertura tú? Me dicen. ¿Quién es tu cobertura? Y la cobertura mía es el Espíritu Santo. ¿A quién le doy cuenta yo de lo que hago? Al precioso y hermoso Jesucristo, a mi Señor. Yo soy esclavo de Jesucristo, esclavo por amor. Y me dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Hace 26 años, hermano, que el Señor me viene diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Bendita y gloriosa es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, no me han blasfemado en mi propia cara? Había un pastor que era adinerado y había cometido un pecado. El Señor me había declarado el pecado que había cometido ese pastor, entre comillas. Y el Señor quería que este pastor se arrepintiera porque había sufrido una enfermedad que no le dejaba dormir, que no se podía acostar, no podía andar, no podía trabajar. Tenía todos los huesos de la columna destruidos. Tenía todos los huesos destruidos. Hacía más de 10 años había cometido un pecado sexual. Él siendo pastor. Y el diablo le había puesto esa enfermedad en los huesos, que se le habían roto todos los huesos de la columna. Entonces yo voy a una iglesia chica y oro por un hermano que tenía el mismo problema en los huesos, en la columna vertebral. Oramos con mi esposa por ese hermano. Pusimos las manos, como dice el Señor, y sanamos de los huesos de la columna a ese hermano. Entonces se enteró este pastor y me dice, hermano, venga a mi iglesia, ministra en mi iglesia, dice. Y fui a ministrar en la iglesia. Se llenó de gente que venían a visitar, sabiendo que estaba yo en ese lugar, sabiendo que el poder del Espíritu Santo se derramaba en cada lugar donde yo iba. Y no era porque yo tuviera algo, hermano, era porque soy obediente a la palabra de Dios. Porque Jesús me dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. Y yo padezco desde hace 26 años la blasfema de lo que se dicen ser judío y no lo son sinagoga de Satanás. Son todos aquellos que tienen iglesias populosas y tienen dinero colgando de las paredes, mientras que hay hermanos pobres que no tienen para comer. Y me dice este pastor, venga, hermano. Y fui a ministrar. Y cuando yo llamo a los hermanos para que vengan para orarlos, hago pasar a los hermanos para orarlos ahí por sanidad, liberación y por cuantas cosas más. Y hubo una cola interminable. Y le digo al hermano pastor póngase usted allí, agarre la mitad de los hermanos y ore usted una mitad y oro yo la otra mitad. Y mi esposa me ayudaba desde abajo, porque con mi esposa tenemos la totalidad de los dones del Espíritu Santo, hermano. Pero también tengo la pobreza y la tribulación y la blasfemia de lo que se dice ser judío y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Yo me glorío en el poder del Espíritu Santo que viene a mí en mis debilidades. No me glorío por lo que yo pueda poseer, porque no tengo nada, hermano. Soy pobre, como dice el Señor, pero las riquezas del Espíritu Santo me han sido dadas a mí y a mi esposa. Y le digo a ese pastor, póngase usted allí con la mitad de los hermanos para que oren. Y ningún hermano se quiso poner en la fila de este pastor, porque sabían que el pastor no tenía nada para darles. Todos se quedaron en una fila. El pastor fue avergonzado en público y él terminó poniéndose en la fila para también ser orado.
Pero cuando llegó el turno para que yo y mi esposa oremos por él, el Espíritu Santo me dijo, no ores por este hasta que yo te diga. El Espíritu Santo me dijo, no ores por este hasta que yo te diga. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y le dije, hermano, el Espíritu Santo dice que lo tengo que ver en privado a usted. Ahí vamos a ver y vamos a orar por usted. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Sabes cuántos hermanos he visto yo que pasan para ser orados por enfermedades, para ser orados por alguna clase de necesidad, por tribulación, por angustia, por demoníacos, por hispanos que están siendo atormentados por los demonios? Y nosotros que tenemos poder y autoridad, tenemos que llevar las cargas de aquellos más débiles que nosotros, porque a nosotros nos ha sido dado, a los pobres, a los perseguidos, a los que estamos en tribulación, la gracia del Espíritu Santo, los dones para ministrar a las personas, a los hermanos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pero tú no tienes nada, no tienes iglesia, no tienes dinero. No necesito ni gracia, nada de eso. Necesito la gracia de Jesucristo, nada más. No necesito dinero, no necesito iglesia, porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesucristo. Él dice bien claramente, yo tengo los 7 candeleros en mi mano, dice Jesús. Aquel pastor que diga, yo tengo mi iglesia, está mintiendo, porque Jesucristo te tiene en su mano y la iglesia es de Él, no es tuya. Tú solamente eres un predicador del Evangelio si haces lo que el Espíritu Santo te dice. Si no, el Señor te corta, te tira a un costado, hermano. Saca tu candelero de su lugar, te quita el Señor, porque tú no eres pobre, tú eres rico. Mentiroso. Tú no tienes nada, hermano. Tú no tienes iglesia, tú no tienes nada, hermano. La iglesia es de Jesucristo. ¿No has leído la Biblia? Yo te tengo en mi mano, dice el Señor. Yo tengo los 7 candeleros en mi mano. Y tengo las 7 estrellas en mi mano, dice el Señor. ¿Dónde dices tú, yo tengo mi iglesia? Mi iglesia está en tal lado. Tú no tienes nada, hermano. Tú eres un pobre y desventurado, dice Jesús. Y me dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí dice el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Siempre a nosotros se nos pide para ser probados. Aquel que el diablo pide para ser probado es porque está brillando en la luz de Jesucristo. Cuando tú empiezas a tener los dones espirituales, el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos por el diablo, discernir quiénes son los malos apóstoles y echarlos de tu lugar, echarlos de la iglesia, aquellos que están vestidos indecorosamente. Cuando tú tienes ese poder, entonces va a venir el diablo y te va a pedir a Jesucristo para ser probado, como a Pedro. Dice Jesús, Pedro, el diablo te ha pedido para ser zarandeado. ¿Y qué dijo Jesús? No, no te lo doy a Pedro, porque Pedro es el que va a fundar mi iglesia. No, no dijo Jesús, no te doy a Pedro. El Señor le dijo, ahí lo tienes a Pedro, pero no toques su vida, porque la vida de Pedro es mía, dice Jesús. Por eso nos dice a nosotros que tenemos la gracia del Espíritu Santo, no temas en nada, porque el diablo te va a llamar, te va a pedir a Dios para ser probado, pero no temas. Te van a echar en la cárcel, pero no temas, hermano, cuando estés en la cárcel por la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, porque esos mismos pastores te hacen meter en la cárcel, hermano, porque tú no estás metido entre medio de ellos, porque tú no andas como ellos. Te van a meter en la cárcel.
Y allí cuando estés en la cárcel, predica a los presos la preciosa palabra del Señor. Porque dice que tendrás tribulación por 10 días. O sea que la prueba tiene un límite, pastor. La prueba de fe tiene un límite, hermano, que estás en la iglesia. En esa iglesia que está pobre. No te vayas a una iglesia rica, porque el poder del Espíritu Santo está en la iglesia pobre. No está en la iglesia que tiene riquezas, hermano. Porque se manifiesta el poder del Espíritu Santo en todos aquellos que son fieles, en aquellos que soportan la tentación, en aquellos que no andan buscando el dinero. Ahora se hacen toda clase de prédicas para ver de qué forma te pueden sacar el diezmo. Te están poniendo presión, hermano. Tribulación para sacarte el diezmo. Si tú no llevas el diezmo, estás en maldición. Maldito el que diga eso. Maldito el que tenga la doctrina esa. Así dice Pablo, maldito todo aquel. Perro le dice. Pablo le decía perros a esos falsos hermanos. Jesús le dice que no son judíos, son sinagoga de Satanás. Tienen espíritu de codicia. Sus candeleros no están delante de la presencia del Señor. Y le dice, tendrás tribulación por 10 días. O sea que la tribulación no es para siempre, hermano. De vez en cuando el Señor te va a volver a entregar para que seas probado. Pero así se va probando el oro, hermano. Varias veces hasta que el oro queda puro, hermano. Puro, puro como el oro puro. Así tenemos que ser nosotros. Así vamos a ser, hermano. Porque el Señor te va a entregar en tribulaciones, en angustias, en pobreza, en persecuciones. Y vas a sufrir la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos. De aquellos grandes pastores que tienen grandes iglesias y son manipulados por el diablo. Pero Jesús le dijo, y Jesús me dijo, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Muchas veces yo tengo esta tribulación, este sufrimiento dentro de mí. Yo no estoy todos los días bien, hermano. El Señor ha puesto un aguijón en mi carne. No es un aguijón visible, pero yo cada día tengo que estar bajo la gracia del Señor. No tengo que salirme de la gracia del Señor, porque Él me dijo, sé fiel hasta la muerte. Aun si vienes arrastrándote, hermano, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Preciosa y bendita y gloriosa corona que Jesús nos da. La corona de vida, hermano. No temas en nada tu pobreza. Hay muchas veces, hermano, que he pasado hasta 3 años comiendo pan y tomando mate. Es un brebaje que hay aquí en Argentina. Es una infusión de hierbas. Es muy natural de acá de Argentina tomar mate, hermano, y comer pan. Y yo no sabía hacer pan y el Señor me enseñó a hacer pan. Así que hacía pan y tomábamos mate con mi esposa. Mi panza no se bajaba, pero yo no conocía lo que era la carne. Por 2 o 3 años, hermano. Y después de eso el Señor me mandaba para que viera a algunos de estos siervos que estaban con grandes enfermedades, para que se repitieran, para que yo orara por ellos. Y a este pastor que tenía los huesos destruidos, el Espíritu Santo me dijo que había cometido un pecado sexual hacía como 10 años. Entonces le dije, el Espíritu Santo me dijo que usted hizo esto y esto hace 10 años en tal lugar. Y se largó a llorar este pastor y me dice, sí, es así, hermano. Entonces el Espíritu Santo quiere que te arrepientas. Y si te arrepientes, Él te va a sanar, le dije. Y este hermano con lágrimas en los ojos se arrepintió, puse la mano sobre él y fue sano, hermano, en ese momento. Todos los huesos destruidos. Estábamos orando con mi esposa.
Ya se quedó tendido en el suelo y el Espíritu Santo descendió sobre él y comenzó a hablar lenguas. Y estaba el hijo de él allí presenciando, y este tocaba las alabanzas en el culto. Y le digo, tú has cometido un pecado de la juventud. Has tenido sexo con una de las hermanas de la iglesia. Dice el Señor que te arrepientas, y Él te va a llenar del Espíritu Santo. Y este se puso a llorar, lloraba como un chico. Estábamos en la casa de ellos. Entonces le pusimos la mano sobre él y cayó al suelo, hermano, y empezó a hablar nuevas lenguas. Los dos fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar nuevas lenguas, hermano. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Pero dice que no todos somos judíos, hermano. Porque este pastor después comenzó a decir cosas de mí, hermano. Él no tuvo en cuenta lo que el Señor hizo. No tuvo en cuenta que el Señor lo sanó por mis manos. Pero es problema de él. No temas en nada, porque te van a perseguir, te van a blasfemar, van a decir cosas de ti. Y este decía que yo me quería quedar con su iglesia y armar una iglesia allí, en ese pueblo. Y lejos de mí estaba tener yo una iglesia en ese lugar. Yo había sido comisionado para ministrar a todas las iglesias, para ver la condición de las iglesias, para ver quién era del Señor y quién no era del Señor. Igualmente, hermano, hace 26 años que el Señor hace esto conmigo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hay muchos que piensan que van a vivir eternamente. De esos que se dicen ser judíos y no lo son. Pero dice que no es así, hermano. Solamente para que venciere y pasare por toda la pobreza, la tribulación, la angustia, la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos, las pruebas con que el diablo te va a someter. Querido hermano, si pasas eso, no sufrirás daño de la segunda muerte. Pero hay muchos que van a sufrir daño de la segunda muerte si no se vuelven al Señor de todo su corazón. Bendita sea la preciosa, hermosa palabra de Dios. Hay poder en su preciosa palabra. Hasta aquí, hermano, este mensaje. Ya no me queda tiempo. Seguramente el hermano me sacará del aire. Pero bendita sea la gloriosa y preciosa palabra del Señor. Esta es palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que tu hermano estés apercibido, que escuches la voz del Espíritu Santo. No todos los que se dicen ser creyentes lo son. No todos los que se dicen ser judíos lo son. Bendito sea el precioso, hermoso y glorioso Espíritu Santo. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén, amén y amén, hermanos. Amén, hermano. Gloriosa y preciosa es la palabra del Señor. Y así dice la palabra del Señor. Muchos dicen en aquel... Sí, hermano. Mi fuerza. Sí. Gloria a Dios. Ajá, hermano. Listo. Ajá. Bueno, hermano. Gloria a Dios. El de República Dominicana. Sí, sí lo conozco. Sí. El hermano que está en Miami. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo era la hermana? María Solís. Bueno, ya estoy al aire. Gloria a Dios.
Bueno, hermano, gloria a Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Glorioso y precioso el nombre del Señor Jesucristo. Él dice, sé fiel hasta la muerte, hermano. Sé fiel hasta la muerte y yo